¿Por qué impulsar las empresas con propósito? El cambio climático, por ejemplo, amenaza, y lo decías ya también, a nuestra propia existencia. ¿Puede un sistema que ha fallado funcionar con las mismas lógicas y estructuras que lo han hecho fracasar? Déjame que rebobine. En los últimos 30 años las personas hemos emitido a la atmósfera más de la mitad del CO2 de los últimos siglos. Bueno, no todas, o al menos no todas por igual. El 1% de la población más rica es responsable del 50% de las emisiones. Y ya hemos empezado a observar las consecuencias. Acontecimientos meteorológicos extremos, pérdida de vidas humanas, de biodiversidad, migraciones, inseguridad alimentaria y, por supuesto, enfermedades. Las empresas internamente deberían ser mejor medidas, deberían haber mediciones más justas. Solo en España murieron el verano pasado casi 5.000 personas por las olas de calor extremas. Ahora sí puedo decir que está claro que el sistema que nos ha traído hasta aquí ha fallado. Por eso es importante construir un nuevo sistema, también empresarial, que convierta a las empresas en el mejor aliado en la lucha contra la emergencia climática y las desigualdades sociales. Porque actualmente 1 de cada 4 personas en España se encuentra en una situación de pobreza o vulnerabilidad y porque está en juego la extinción. La buena noticia es que el movimiento B Corp ya está avanzando en esta dirección. Las empresas, lógicamente, forman parte de ese tejido social imprescindible para que la sociedad progrese. Soy Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres, y esto es El Futuro es Ser B, un podcast audiovisual impulsado por El Futuro es Ahora y el movimiento B Corp, que va a responder a una pregunta: ¿cómo pueden las empresas mejorar la vida de las personas? Hoy nos acompañan Francisco Vera, activista de 13 años y asesor de la ONU. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, muchas gracias, muy contento de compartir acá hoy con ustedes. Nieves Segovia, presidenta de la Red Mundial de Universidades y de la institución SEC. ¿Qué tal, Nieves? Encantada. Y Nicolás Tacone, un ciudadano del Metaforum del Futuro es Ser B, que está viviendo una experiencia de democracia por sorteo al haber sido aleatoriamente seleccionado en un proceso que busca redefinir el tejido empresarial para vivir mejor. Pues vamos a comenzar dando respuesta a una pregunta muy importante, que es ¿por qué impulsar las empresas con propósito y esa transformación empresarial? Francisco, ¿qué me cuentas? Bueno, pues al comienzo de la introducción yo creo que ya lo mencionabas un poco, ¿no? Actualmente pues estamos viviendo una crisis climática, pero a la par muchos otros retos más, ¿no? El reto de confrontar las desigualdades y la pobreza, ¿no? El reto de confrontar, de afrontar la guerra, por ejemplo, ¿no? Y de avanzar hacia la paz. El reto de las pandemias, venimos de una pandemia y de las enfermedades, por supuesto. Y muchos retos más, es decir, pues vivimos en una sociedad llena de retos, ¿no? Y retos que son serios realmente. O sea que el cambio climático, por ejemplo, amenaza, y lo decías ya también, a nuestra propia existencia. Entonces, son retos que amenazan y que tienen en común la amenaza hacia la vida. Y frente a ellos, pues debemos tomar acción, ¿no? No nos podemos quedar de brazos cruzados viendo cómo el mundo y cómo la naturaleza, la biodiversidad de las especies se van extinguiendo y pues bueno, se van alejando, ¿no? de nosotros. Necesitamos pues de compromisos, de acción de parte, por una parte pues de los gobiernos, de la ciudadanía y de este actor del cual estamos hablando hoy en día, de las empresas precisamente, del sector empresarial, que tiene un gran potencial pues digamos para ser parte del cambio. Los consumidores y aquellos que pues sí que consumen esos bienes y servicios que ofrecen las empresas ya están tomando conciencia y por tanto pues las empresas se tienen que adaptar, ¿no? A sus consumidores precisamente, se tienen que adaptar. Es decir, yo creo que y veo el rol de las empresas como un rol de adaptación hacia la situación actual, de tener infraestructuras, organizaciones, trabajadores, bueno, en general, más sostenibles, que tengan en cuenta la situación actual y que tengan en cuenta pues un apoyo o que tengan en cuenta acciones para avanzar hacia esa transición justa, ambiental y social. Datos alarmantes, Francisco, situación de emergencia, sí. Pero desde tu juventud, ¿ves el futuro con una perspectiva positiva, optimista? Bueno, yo creo que sí, yo siento optimismo, creo que es lo que deberíamos hacer, tener ecoesperanza. La ecoesperanza, ver qué es lo que pasa frente a esto y frente a esta situación pues tan apocalíptica, ¿no? Y tan catastrófica,
muchos jóvenes y bueno, gente también, no solo jóvenes, gente mayor incluso, empiezan a sentir algo que se llama como ecoansiedad, ¿sí? Nervios, impotencia, un montón de sentimientos de rabia, por ejemplo, que se mezclan y que resultan en la ecoansiedad. Por tanto, yo pues hoy propongo y planteo esa ecoesperanza, pero una esperanza llena y basada en los compromisos, es lo que siempre digo. Nieves, ¿cómo fomentamos esa coesperanza? ¿Cómo trabajamos en esas empresas comprometidas? ¿Y por qué es tan necesaria esa transformación empresarial? Bueno, lo primero tengo que decir que es un placer estar con Francisco y qué difícil es hablar después de él, porque cuando pensamos en los compromisos que tenemos como sociedad, los adultos, lógicamente tenemos que pensar en ese mundo que les dejamos Totalmente. a ellos y qué hemos hecho bien y en qué medida podemos todavía mejorar y ayudarles para que nos ayuden ellos a nosotros a hacerlo mejor, ¿no? Desde una empresa educativa creo que tenemos esa doble responsabilidad, de alguna manera, ¿no? Somos una B Corp como institución educativa SEC, la Universidad Camilo José Cela, y asumimos la responsabilidad, por un lado, de modelar esas prácticas de compromiso social, del multi-stakeholder, ¿no? El decir, no solamente hay las empresas, lógicamente, forman parte de ese tejido social imprescindible para que la sociedad progrese, generan bienestar, generan empleo, generan riqueza y tienen que formar parte del cambio hacia el que nos dirigimos, sin lugar a dudas. Pero una empresa educativa tiene esa doble dimensión, como decía, por un lado, de ser un modelo de ese tipo de empresas, es decir, y ser modelo para nuestros alumnos. Es decir, como decimos habitualmente, nuestros alumnos aprenden de lo que somos, no de lo que les decimos. Entonces, desde esa perspectiva sí asumimos el compromiso de decir, bueno, nosotros no solamente queremos que nuestros alumnos de colegios, de universidad, asuman ese compromiso social, sino para que ellos lo hagan, nosotros tenemos que ser un ejemplo de exactamente lo mismo. Si no, la incoherencia rápidamente, y lo podrá corroborar Francisco, la perciben. Entonces, es fundamental que las empresas, especialmente las educativas, pero todas, seamos un motor de cambio en esa dirección en la que nos compromete. Por supuesto, puede ser con accionistas, puede ser desde una perspectiva económica, es con nuestra comunidad y es con el medio en el que nos desenvolvemos. Sin esa perspectiva, sin esa aproximación a las nuevas responsabilidades de la empresa hoy, en las cuales no se puede entender el sentido que tiene como motor de cambio y de transformación, yo creo que faltarían piezas en el puzzle que hasta ahora a lo mejor no existían, pero que ahora son, yo creo, imprescindibles para comprender el rol auténtico y la responsabilidad que tenemos. Y como decía, yo creo que lo que tenemos son nuevas generaciones que además, afortunadamente, y lo acabamos de escuchar y de ver, vienen con, yo creo, un cierto ADN, una cierta sensibilidad, un compromiso que es bastante innato, y lo que tenemos que hacer todos, ya no solamente las empresas o las instituciones educativas, sino toda la sociedad, es acompañarles, guiarles y de alguna manera facilitarles que sean también nuestro faro y no ellos mismos nos orienten en la adecuada dirección. Se trata ahora, yo creo, mucho de co-crear entornos, sistemas, y no solamente nosotros desde una perspectiva más adulta de indicarles hacia dónde deben dirigirse. Así es que yo creo que estoy encantada de formar parte de este panel. Nieves, educar en el ejemplo, decías, pero si tuvieras que elegir por poner un ejemplo de una buena práctica que crees que las empresas deben incorporar, ¿cuál sería? Desde la perspectiva de las empresas B, en la que tenemos pues ese triple impacto, ¿no? Por un lado, desde un punto de vista económico, también para la generación de empleo, etcétera. También con el medio, con el entorno en el que lógicamente nos desenvolvemos. Yo creo que las empresas tenemos que ser, hablo a lo mejor desde la que yo me desenvuelvo, ¿no? Campus sostenibles, ejercicio de prácticas de conciliación, por supuesto, que tienen tanto que ver también con el ámbito educativo, que son tan importantes y que nosotros podemos de alguna manera modelar respecto a otras empresas en las que es un poquito más complejo ese tipo de conciliación. Y luego un poco la parte de sensibilización. Yo creo que todos los agentes que nos sentimos comprometidos con este movimiento tenemos una responsabilidad mayor en la sensibilización, que en nuestro caso puede tener que ver con la formación, tiene otras derivadas, ¿no? Pero todos en conjunto creo que estamos en un punto de inflexión en el que esa parte de sensibilización en la que nos sumamos todos en una dirección única para tener una voz
interpretable. Yo creo que cada institución, cada empresa seguramente interpreta esta responsabilidad de una manera diferente y eso es rico, eso es diversidad, eso es importante. Pero que tenemos una unidad en las ideas, digamos, un poco más generales desde dónde nos dirigimos, yo creo que es fundamental. Y desde una institución educativa pues tenemos la sensibilización, la formación, el acompañamiento, la juventud, las nuevas generaciones, el modelo. Así es que bueno, lo asumimos todo, pero como siempre decimos, estos cambios sociales, culturales, que tienen mucho que ver con lo educativo, no los podemos hacer solos. Entonces necesitamos el conjunto de los agentes sociales para que realmente tengan un efecto. Vamos a ver qué piensa Nicolás, qué piensa el Metaforum sobre este tema tan importante para convertir a las empresas en esa transformación social. Bueno, gracias Francisco Nieves por las palabras. El Metaforum, la verdad es que somos ciudadanos que están bastante en línea con toda esta temática y consideramos muy importante la parte educativa de la sociedad, y antes de las empresas hay que pensar en el ciudadano, porque las empresas son llevadas a cabo por los ciudadanos, y consideramos que un plan de capacitaciones que pueda ser universal, que pueda ser gratuito, que pueda ser premiada para los ciudadanos que están accediendo a esas capacitaciones, avanzando, consideramos que es algo muy importante para que luego las empresas puedan plasmar en sus operativas estos cambios que tanto necesitamos. Podemos pensar en las empresas de manera directa, pero estaríamos cometiendo un error, como lo consideramos, y pensamos que el Estado puede hacer todavía más para hacerle llegar este plan de capacitaciones bonificadas, que puedan acceder todos, en las cuales los ciudadanos se comprometan a capacitarse de diferentes temáticas técnicas, de impacto social y ambiental, porque si no, consideramos muy difícil que pueda haber un cambio si seguimos avanzando sin generar esa conciencia. Sabemos que no es fácil, hemos escuchado a la Secretaría de Estado recién de que por ahí la demanda no accede tanto a las capacitaciones y cursos que hay actualmente, pero sí consideramos que puede haber ayuda de los ciudadanos y entre todas las personas para que se puedan transmitir esto de una manera más organizada, de que no solamente veamos capacitaciones que se pueden hacer o mails que nos llegan con cursos, sino recibir algo ordenado en donde toda la ciudadanía pueda acceder, y principalmente premiar. Nos parece muy importante premiar a las personas que se comprometen, y luego, una vez que esto esté desarrollándose y los ciudadanos estén mejor capacitados, las empresas internamente, y lo ha comentado también la Secretaría de Estado, deberían ser mejor medidas, deberían haber mediciones más justas, principalmente para las empresas que tienen un propósito definido en el cual quieren generar impacto social y ambiental. Actualmente por ahí no se las premia o se las mide de la misma manera de las cuales no lo hacen, y eso no lo consideramos justo, y consideramos que puede, más allá de que se entienda la necesidad de que haya medidas en las empresas, se le debería dar muchísima más prioridad al tema y generar un sistema en el cual se pueda medir el impacto social y el impacto ambiental de cada una de las empresas y premiarlas, ya sea reduciendo la pata impositiva o bonificándole, premiándola. Y la verdad es que consideramos que son dos cosas que van completamente de la mano, pero volviendo a lo inicial, sin antes formar al ciudadano, vemos muy complicado que las empresas puedan desarrollarse a futuro. Pues vamos a quedarnos con eso, que es premiar a las empresas que lo estén haciendo bien. Le vamos a pedir a Francisco que cierre este episodio diciéndonos realmente qué esperan las nuevas generaciones por parte de las empresas en este reto climático y social que tenemos por delante. Francisco. Bueno, pues compromiso y seriedad, que aunque nos queda poco tiempo, lo cual es innegable, nos quedan... Ay, no digas que nos queda poco tiempo, Francisco. No, pero nos queda poco tiempo, pero es suficiente. Vale. Ahí está la ventaja. Hay esperanza. Exacto. Si no, no todo está perdido y aún tenemos la posibilidad. Y bueno, ya vemos a bastantes empresas precisamente tomando ese compromiso social, asumiendo ese reto, ¿no? Pero pues bueno, que ojalá sean cada día más aquellas que se comprometen y que pues pasan, pues digamos, a estar activas, generando
acciones por la vida y por el clima y por pues, la justicia social. Pues yo creo que nos vamos a quedar hoy con este concepto que nos pone Francisco, que es ecoesperanza. Hay ecoesperanza, sabemos también el poder que tiene la ciudadanía, como decía Nicolás, y la importancia también de que estén los valores y que seamos conscientes las empresas de esa transformación social y que somos agentes del cambio. Hasta aquí, muchas gracias Nieves, Francisco, Nicolás, ha sido un placer. Gracias.